Muy buenas, atletas. Hoy estamos aquí con Naira en su centro, Psicología Aquiles, y vamos a hablar sobre la menopausia. Así que, al lío. Bien, pues vamos a empezar y primero que nada me gustaría que se presentara ella. Así que todo tuyo. Bueno, pues yo soy Naira, soy psicóloga aquí en Centro de Psicología aquí. Hace 15 años, justo el 5 de enero, pues decidí a los 6 meses de terminar la carrera que quería abrir un despacho y aquí estamos, 15 años después. Y no solo estamos en el vecindario, sino también hace poquito que también abrimos en Las Palmas, ¿no? Y de empezar yo sola, pues ahora somos un equipo de 6 psicólogas, 2 nutricionistas, una psiquiatra y seguimos creciendo. Aparte de trabajar en consulta de psicología, pues muchos me conocen también porque trabajo con los opositores de los cuerpos y fuerzas de seguridad para esa parte de la fase psicológica que suelen tener en las oposiciones. Y luego también me dedico, sobre todo que es la parte que más me gusta, soy formadora, principalmente de otros psicólogos y nutricionistas, sobre todo, ¿no? Aunque también he dado formación a otros profesionales de la salud y al público en general, por supuesto. Entonces, ¿por qué me gusta formar? Porque veo que muchas veces, sobre todo en la psicología, viene arrastrándose una psicología en la que el paciente se sienta, habla, ¿no? Escupe todo lo que tenga que decir, te paga y se va. Y yo no lo veo efectivo, ¿no? Yo siempre digo a los pacientes que considero que si vienen es porque su cajita de herramientas no les está ayudando mucho a solucionar su problema. Entonces nos toca a nosotros como profesionales ayudarles actualizar su cajita de herramientas para que ellos la pongan en práctica y ver otros resultados, ¿no? Es como ir cambiando patrones conductuales y emocionales y cognitivos que tienen y que no están haciéndole progresar. Entonces, sobre todo me centro en esa parte, en lo que es en la formación. Y con los nutricionistas, ¿por qué también? Porque soy especialista en la parte de psiconutrición, la importancia que tiene la relación de la comida, que tenemos con la comida y con nuestras alimentaciones, la relación que tiene la alimentación con nuestras emociones, perdón. Y, y luego también soy experta en psiconeuroinmunología clínica, la PNI, que es todo este rollazo de la microbiota intestinal y cómo se relaciona con Es nuestro muy importante. estado de ánimo, Dice que ¿no? es nuestro segundo cerebro. Nuestro segundo cerebro, y tanto que es nuestro segundo cerebro. Pues esa ha sido la pequeña presentación de ella. Hemos hecho un poquito hablando sobre ella y de lo que vamos a hablar. Y ahora quiero preguntarte para que la gente entienda qué es la menopausia. Pues mira, la menopausia es un periodo de transición, de cambio, sobre todo a nivel físico y hormonal, y se considera menopausia cuando ya la mujer, sin que sea problemas de otra patología, causa de otras patologías, como puede ser los trastornos alimentarios, la mujer lleva un año sin menstruación, sin regla, Vale. ¿no? Normalmente antes de la menopausia ya hay ciertas señales que nos avisan que la menopausia puede estar cerca, ¿no? Unos años antes la mujer va a sufrir una fase que se llama el climaterio, ¿no? Como vamos a preparando el clímax, ¿no? Para llegar a este momento. Y ahí la mujer ya empieza a sufrir ciertos cambios menstruales, ¿no? De repente ve que la regla le viene cada X meses, o varias veces al mes, o es muy poquita cantidad, o mucho más que antes. Es decir, sufre cierto desajuste también físicos, no solo a nivel hormonal con la regla y demás, sino también emocionales incluso, que nos hace indicar de que, oye, la regla se está aproximando, la menopausia se está aproximando, ¿no? Y vamos a notar no solo esa propensión a ansiedad y depresión y la libido sexual, sino que incluso también van a tener mucha más falta de energía y más riesgo, sobre todo ya cuando estamos en la menopausia, de sufrir ciertos problemas óseos, ¿no? Si no lo cuidamos esos huesitos, por ejemplo, lo que es a través del deporte y no solo a través de la suplementación o la alimentación que muchas veces hay que cuidar. Entonces, como has comentado un poquito así por encima, sí es verdad que me gustaría saber o explicaros un poco si hay una edad para que tenga que venir la menopausia. Pues mira, no hay una edad concreta. Hay mujeres, sobre todo que vemos, no sé si es una base genética, que sus mamás a lo mejor han tenido una menopausia bastante tardía, ¿no? Vale. 55, 56 años y todavía no tienen la menopausia. Y otras mujeres que son mucho más tempranas, ¿no? Que a lo mejor a los 40 y pico, 50, que suele ser lo más, la media, ¿no? Pues ya aparece. Pero hay otras mujeres que ya sea por genética o por problemas hormonales o ciertas patologías que a lo mejor hay que hacer una menopausia forzosa operándola, ¿no? Quitándole todos los ovarios y demás,
que tienen esa menopausia mucho más temprana, Vale. 20 o 30 años, por ejemplo. 20. Y sí, porque ciertas enfermedades, sabes que las Sí, enfermedades sí. no tienen edad. Exacto. Y que a lo mejor ya viven esa menopausia. Y suelen sufrir bastante porque, sobre todo, yo considero que la menopausia también es un proceso de duelo, ¿no? Duelo porque no solo pierdes la menstruación, que te ha acompañado desde que eres pequeño, duelo porque pierdes la fertilidad, ¿vale? Imagínate ¿Verdad? una mujer de 30 o 20 años que Es tenga duro, esa ¿eh? menopausia. Es duro. Exacto. Duelo porque la libido sexual o la sexualidad en sí a la mujer cambia muchísimo. Y duelo también porque es un cambio en tu vida, ¿no? Y se suele, desgraciadamente, asociar la menopausia a la vejez. Entonces, hay mucho estigma social, mucho tabú. Muchas mujeres ni siquiera comentan que están en menopausia por esa presión social que muchas veces sentimos. Fíjate que mucha publicidad, incluso en los supermercados encontramos cada vez más productos, sobre todo dirigidos a mujeres, para o retrasar la vejez o no hacerla ver, ¿no? Tintes para el pelo, si no quieres tinte ya tienes un pincel, que una canita que tenga ya te la tengas que teñir, por ejemplo. Vale. Cremas antiarrugas, cremas antimanchas, antiedad, ¿no? Como si hacerse mayor estuviera mal visto, ¿no? Cuando es un proceso Claro. totalmente natural. Sí, porque son los prejuicios del día a día. Exacto, y menos mal que nos vamos haciendo mayores, ¿no? Imagínate tener el mismo cuerpo, la misma condición que cuando tienes 10 años, ¿no? Sería un poco difícil en ese Sí, es un sentido. poco trambólico. Exacto, ¿no? Sobre todo porque no va acorde lo que es la mentalidad con tu cuerpo también. Entonces, el cuerpo tenemos que tener claro, tanto en el hombre como en la mujer, que va a cambiar. Claro, sí, sí. Hay que ser consciente y ser realista. Exacto, Importante. exacto. Y más que realista, sobre todo, trabajar lo que es la aceptación con uno mismo. Claro. ¿Vale? Aceptar mi cuerpo, mimarlo. Eso no significa que te tenga que gustar cada poro de tu piel, porque siempre hay partes de tu cuerpo que puede que no te gusten, o que desearías mejorar, o que no te gusta cómo te queda cierta ropa, o cómo a lo mejor sales en las fotos, por ejemplo. Pero no por eso me tengo que odiar o dejar de hacer ciertas Claro. cosas o castigarme, ¿no? En ese sentido. Bien. Pues ahora lo que me gustaría preguntar, ya que has explicado súper bien y creo que todo lo podemos entender, el deporte, ¿vale? Estamos aquí porque esto es un canal de entrenamiento y salud. ¿Y cómo puede afectar el deporte en la menopausia? Antes y antes, en el momento y después. Pues mira, considero que si el deporte va a afectar, siempre va a afectar de manera positiva. Buenísimo. Vale, es decir, porque cuando hablamos de la palabra afectar es como, uy, tiene que ser malo, ¿no? Y muchas están buscando la excusa de que sea malo para alegrarse de ser deporte. Yo siempre digo a mis pacientes en general de que las piernitas y el culete no lo hizo la naturaleza para estar sentados todo el día, sino todo el rato para moverse, ¿no? Si te fijas, si hacemos un recorrido al paleolítico, por ejemplo, ¿qué hacía esa gente? Claro, todo el día se movía. Todo el día se movía porque no había asientos cojonudos como el que tenemos aquí, sino una piedrita que te destrozabas el culo, simplemente estabas en cuclillas, por ejemplo. Tenías que ir a cazar y cazar un animal, claro, no teníamos unas pistolas como las de hoy en día o armas como las de hoy, nos lanzaba una flechita que estaba contaminada de algún producto venenoso y claro, el animal no se moría de inmediato, sino que tenías que perseguirlo hasta que se moría, descuartizarlo, cargarlo, llevarlo a tu cueva, no sé qué, prepararlo. Entonces, las otras personas pues también recolectaban, no sé cuánto. Entonces estamos todo el día en movimiento y nos acostamos con la luz de la luna y nos despertamos con la luz del sol. Y seguramente ansiedades, por ejemplo, y depresiones teníamos muy pocas, sino a lo mejor concretamente cuando aparecía un peligro, ¿no? Y hoy en día pues hemos olvidado eso. ¿Cuál es el problema? Que nuestro cerebro no ha cambiado tanto desde ese momento, ¿no? Biológicamente sigue teniendo las mismas necesidades. Entonces, yo considero que no hay salud emocional, sino una salud física, en el que se contemple tanto lo que es el deporte como la alimentación, ¿vale? Pero vemos que cada vez hay más personas enfermas y que cada vez hay más personas que se alimentan mal y que se mueven menos. Literal. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces, en la menopausia, ¿qué sucede? Que una de las condiciones es que vamos a tener falta de energía y que vamos a tener mayor riesgo de osteoporosis porque ya no tenemos esas hormonas que nos protegen. ¿Y qué hace precisamente, sobre todo, el deporte de fuerza? Fortalecer esos huesos. Para que en el futuro evites esas patologías, para que en el futuro seas una mujer mayor, una anciana fuerte, independiente, que no tengas que estar postrada en una cama o en una silla. Afecta todo lo que has hablado detrás, tanto a nivel, es más importante a nivel físico, pero una chica de 30 años que le gustaría ser madre y no puede,
pues yo creo que el deporte se va a ver más fuerte, se va a ver más cómoda con ella misma, se va a ver más funcional, inclusive que se la va a hacer mejorar. El deporte además va a bajar seguramente bastante lo que es la inflamación orgánica, va a reducir bastante lo que es el estrés y la ansiedad, porque sabemos que el deporte, sobre todo intenso, ayuda a regular los niveles de cortisol, esa hormona de la ansiedad. Entonces, muchas veces la causa de la infertilidad también está relacionado con esa gestión emocional que las mamis o los papis tienen. Y por eso es importante trabajarlo. Y sobre todo muchas mujeres, ahora que estamos hablando de la menopausia, tienen miedo de hacer deporte de fuerza porque se creen que se van a poner como Arnold Schwarzenegger. Exacto, es el día a día mío, por así decirlo. Exacto. ¿Y cuántas mujeres de tu gimnasio son Arnold Schwarzenegger? Ahí está. ¿Ninguna? Ninguna. Ninguna. Es decir, hay mujeres muy fuertes, Sí, muy fuerte. es decir, que tienen mucha fuerza, pero no hay ninguna que tenga una musculatura bestial que supera lo de un hombre, porque fisiológicamente es imposible. Ahí está. Es muy importante saber eso. Exacto. Entonces, no hay que tener miedo de hacer deportes de fuerza. Todo lo contrario, deberíamos amar más los deportes de fuerza porque nos van a proteger de muchas patologías y sobre todo en la mujer le va a proteger de, primero, que cuando llegas a hacer la menopausia no tengas tanto déficit de energía, te encuentres mucho mejor en cuanto a tu estado de ánimo y además te va a proteger, por ejemplo, de sufrir osteoporosis. Y por último, para ya cerrar el tema, que una conclusión que sacaría de todo esto, a base de tu experiencia, tu bagaje. Pues mira, sobre todo que se tiene que hablar mucho más de los procesos que vive la mujer, ¿no? Y normalizarlos. Tanto de los cambios físicos, que obviamente sufrimos tanto mujeres como hombres, pero las mujeres concretamente porque sufrimos mucho más cambios hormonales. Aquellas mujeres que además sufren embarazo, pues obviamente tienen mucho más cambios físicos también. Y la menopausia también supone un cambio físico, como dijimos, ¿no? Entonces, hablar de ello hace que además suelas recibir mucho más apoyo y normalizamos esta situación y no vamos a verlo como ese estigma, ¿no? Y seguramente dejaríamos de criticar o de juzgar fácilmente justificando ciertos comportamientos que pueda tener una mujer con típicos comentarios que muchas veces escuchamos como es que tiene la regla, es que está en la menopausia, ¿no? Que están totalmente fuera de lugar. Sí, déjala en paz un rato. Exacto. Está en su día, está en su semana, ¿no? En ese sentido. Entonces, hablarlo yo creo que se normalizaría mucho más, ¿no? Y se acabarían con muchos mitos que se tienen. Creo que hay que trabajar mucho más profundo todavía en lo que es la aceptación corporal de uno mismo, para, sobre todo, entender que mi cuerpo va a sufrir cambios, que mi mentalidad va a sufrir cambios, obviamente, ¿no? Pero hacernos mayor tampoco tiene que estar mal. Claro. ¿Vale? Sino forma parte de lo que es el proceso de la vida y simplemente nos tiene que recordar que precisamente estamos vivos y que por tanto tenemos que disfrutar, ¿no? Qué buena esa conclusión, me gusta. Exacto. Y sobre todo, no solo trabajar lo que es la parte emocional, porque aunque estemos más propensas con la menopausia a sufrir ansiedad y depresiones, no significa que no se pueda trabajar en consulta para aprender a gestionar mucho mejor esas emociones y no estar en ese círculo vicioso, por así decirlo. Entonces, trabajar tanto la parte emocional, pero sobre todo la parte física. Tu parte es súper importante porque va a acompañar a que la parte emocional esté mejor y sobre todo que la parte física, la mujer se encuentre mucho más fuerte, se encuentre mucho más enérgica y que tenga que visitar mucho menos veces al médico, por supuesto. ¿Vale? Entonces, muchas veces le damos importancia a sí, bueno, me tengo que tomar este suplemento de la vitamina D porque los huesos, pero luego es que te pasas todo el día echado en el sillón o no sales de casa prácticamente. Lo que estaba hablando antes, salida de zona de confort fuera. Exacto, entonces, que decir que los suplementos están bien y son necesarios, pero hay que complementarlo con lo que es la salud física. Entonces, hacer un entrenamiento funcional, además a mí el entrenamiento funcional es algo que recomiendo muchísimo, porque aparte de que te va a permitir ser funcional en tus cosas del día a día, creo que es un conjunto de todo lo que se puede trabajar en lo que es el organismo, ¿no? Desde ejercicio de fuerza, cardio, elasticidad, estabilidad. Entonces, no te dedicas solo a una cosa que mucha gente odia la imagen del gimnasio. Al menos yo siempre lo relacionaba con ir ahí, estar 3 horas en una máquina hedionda, ¿no? No sé cuántas repeticiones, como un bucle. Yo lo veo como ese hámster que da ruedas, ¿no? Constantemente y lo veía como súper aburridísimo. Pero el entrenamiento funcional, aparte de que me parece súper dinámico, que es como un juego, te permite además socializar porque lo sueles hacer en grupo. Claro. Entonces al final creas como otra familia ahí, ¿no? De amistades y demás. Y que eso también se suma a que si eres una mujer con menopausia,
no te aísles, ¿no? Puedes apoyarte en otras personas, incluso aunque tengan diferentes edades, porque además eso es lo rico, ¿no? De relacionarnos con otras personas, no siempre de nuestra edad, de nuestro círculo, porque eso nos hace crecer mucho más y sobre todo ponernos fuertes. Es importante, sí. Eso es súper importante. Y mi conclusión es que el movimiento es salud. Eso es clarísimo. Así que, Naira, muchísimas gracias. Gracias. Y seguimos a tope.